Cada año en el mundo, la industria del vidrio transforma montañas de arena en más de 150 millones de toneladas de productos cristalinos. Imaginen una ciudad entera construida solo con el vidrio producido en un único año. Desde las ventanas que nos aíslan del exterior y llenan de luz nuestros espacios, hasta las delicadas fibras ópticas que transmiten información a la velocidad de la luz, el vidrio es un material fundamental en nuestra civilización. Pero, ¿cómo logramos convertir algo tan común como la arena en objetos de tal pureza, resistencia y versatilidad? Hoy nos embarcaremos en un viaje al corazón de una fábrica de vidrio, donde seremos testigos de una asombrosa alquimia moderna, un proceso donde la ciencia y el ingenio convierten lo ordinario en extraordinario. El viaje del vidrio comienza con una selección rigurosa de sus ingredientes mágicos, una receta perfeccionada a lo largo de milenios. El componente principal, representando entre el 70% y el 75% de la mezcla, es la arena de sílice. Pero no cualquier arena sirve. Se necesita cuarzo de una pureza excepcional, superior al 99%, para evitar coloraciones indeseadas. Esta arena se extrae de canteras especializadas y se procesa hasta obtener un grano fino y uniforme. Junto a ella, el carbonato de sodio, o sosa cáustica, juega un papel crucial como fundente, disminuyendo la temperatura de fusión de la arena desde unos abrasadores 2300 grados Celsius a unos más manejables 1500 grados Celsius, lo que supone un ahorro energético considerable. El tercer pilar es la caliza, carbonato de calcio, que confiere al vidrio su estabilidad química, evitando que se disuelva en agua, y le otorga durabilidad y brillo. A esta tríada fundamental se le suele añadir vidrio reciclado, conocido como cullet o casco, que no solo es un gesto ecológico vital, sino que también facilita la fusión y reduce aún más el consumo energético. Una vez que estas materias primas llegan a la planta, se almacenan en imponentes silos, como si fueran los tesoros de un gigante. Aquí, la precisión es la palabra clave. Cada ingrediente se pesa con una exactitud casi nanotecnológica mediante sistemas automatizados y computarizados, asegurando que las proporciones de la receta sean perfectas. Esta mezcla, llamada batch o composición, es luego transportada a enormes mezcladoras industriales. Dentro de estas máquinas, los diferentes polvos se agitan y combinan hasta lograr una homogeneidad absoluta, un polvo fino y uniforme listo para el siguiente y más candente paso. Es también en esta etapa donde, si se busca crear vidrio de colores, se incorporan pequeñas pero potentes cantidades de óxidos metálicos, el óxido de cobalto para azules profundos, el óxido de cromo para verdes esmeralda, el selenio para rojos vibrantes, o incluso oro para tonalidades rubí. El corazón ardiente de la fábrica es, sin duda, el horno de fusión. Estas no son simples fogatas, son colosos de ingeniería, revestidos con ladrillos refractarios capaces de soportar temperaturas extremas, que pueden operar continuamente durante una década o más. La mezcla o batch se introduce de forma constante por un extremo del horno, que puede llegar a medir decenas de metros de largo. En su interior, la temperatura alcanza niveles infernales, entre 1500 y 1600 grados Celsius, superando la temperatura de la lava volcánica. Bajo este calor implacable, los componentes del batch comienzan a fundirse, a reaccionar químicamente entre sí, burbujeando intensamente mientras los gases atrapados se liberan. Este proceso, que incluye la fusión, la afinación, eliminación de burbujas y la homogeneización, puede durar entre 24 y 50 horas, asegurando que el vidrio fundido alcance una consistencia uniforme y una pureza óptima.
El resultado es un mar de vidrio líquido, incandescente y viscoso, como miel dorada al rojo vivo, listo para ser domado y moldeado. Una vez que el vidrio ha alcanzado el estado líquido perfecto, comienza la fascinante etapa de formación. Para la producción de vidrio plano, el que encontramos en ventanas, espejos o mesas, el método predominante es el revolucionario proceso float o de flotación. Inventado en la década de 1950, este proceso consiste en verter el vidrio fundido desde el horno, en una cinta continua y controlada, sobre un gran baño de estaño líquido mantenido a una temperatura precisa en una atmósfera inerte para prevenir la oxidación. Dado que el vidrio es menos denso que el estaño, flota sobre él, extendiéndose de manera natural por la gravedad y la tensión superficial. Esto crea una lámina de vidrio con un paralelismo perfecto entre sus caras y una superficie tan lisa que no requiere ningún pulido posterior. El grosor de esta lámina, que puede ir desde finísimas hojas de menos de 1 milímetro hasta robustas placas de más de 2 centímetros, se controla con precisión ajustando la velocidad a la que se extrae la cinta de vidrio del baño de estaño. Para dar vida a la infinidad de botellas, frascos, vasos y otros recipientes huecos, la industria recurre a sofisticadas máquinas de moldeo. La técnica más extendida es la de soplado-soplado o prensado-soplado, realizada en máquinas IS, Individual Section, que son verdaderos prodigios de la automatización. Una cantidad exacta de vidrio fundido, llamada gota o gob en inglés, a una temperatura de unos 1100 grados Celsius, se corta y se introduce en un primer molde, el molde preparador. Aquí, mediante un soplo de aire comprimido o la acción de un émbolo, se forma una preforma hueca inicial. Esta preforma, aún al rojo vivo y maleable, se transfiere rápidamente a un segundo molde, el molde terminador, que tiene la forma final del envase. Otro golpe de aire expande la preforma contra las paredes del molde, solidificándola en su forma definitiva. Estas máquinas pueden tener múltiples secciones, operando simultáneamente, capaces de producir hasta 700 envases por minuto. Es un ballet mecánico de alta precisión y velocidad. Independientemente de su método de formación, el vidrio recién moldeado, ya sea una lámina continua o una botella individual, está a una temperatura muy elevada y, crucialmente, contiene tensiones internas significativas, debido al enfriamiento desigual entre su superficie y su núcleo. Si se dejara enfriar al aire libre sin control, estas tensiones lo harían extremadamente frágil, propenso a romperse ante el más mínimo golpe o cambio brusco de temperatura. Para evitarlo, y para dotar al vidrio de su característica resistencia, es imprescindible someterlo al proceso de recocido, annealing. El vidrio viaja lentamente, sobre rodillos o cintas transportadoras, a través de un largo horno túnel llamado layer, o archa de recocido. Dentro de este túnel, que puede extenderse por cientos de metros, la temperatura se controla con una precisión exquisita. Primero, el vidrio se recalienta ligeramente para igualar su temperatura interna y externa, y luego se enfría de manera muy gradual y controlada, un proceso que puede durar varias horas. Este enfriamiento paulatino permite que la estructura molecular del vidrio se organice y se relaje, eliminando las tensiones internas y confiriéndole la estabilidad y la resistencia que conocemos. Una vez que el vidrio emerge del layer, ya frío, estable y libre de tensiones, está listo para las etapas finales de acabado y un riguroso control de calidad.
Las enormes láminas de vidrio flotado se cortan a medida utilizando ruedas de carburo de tungsteno o discos de diamante, a menudo guiadas por láser para una precisión impecable. Los bordes pueden ser pulidos o biselados para mejorar la seguridad y la estética. A continuación, cada pieza, sea una lámina o un envase, se somete a una inspección exhaustiva. Modernos sistemas de visión artificial, equipados con cámaras de alta resolución y sensores láser, escudriñan la superficie y el interior del vidrio en busca del más mínimo defecto. Burbujas, inclusiones, distorsiones ópticas, variaciones de espesor o cualquier otra imperfección. Cualquier producto que no alcance los estrictos estándares de calidad es inmediatamente apartado y devuelto al inicio del ciclo para ser reciclado como cullet. Muchos productos de vidrio reciben tratamientos adicionales. El templado, por ejemplo, consiste en recalentar el vidrio y enfriarlo bruscamente con aire para aumentar drásticamente su resistencia hasta 5 veces más, haciéndolo ideal para puertas de ducha, mesas o lunas laterales de automóviles. Otros vidrios se recubren con finas capas metálicas para crear espejos o vidrios de control solar que reflejan el calor. Y así culmina este extraordinario viaje. Lo que empezó como simples granos de arena se ha transformado a través de un intrincado proceso de calor extremo, precisión mecánica y control científico, en un material que define gran parte de nuestro entorno construido y tecnológico. Desde las humildes botellas que conservan nuestros alimentos hasta los sofisticados paneles de vidrio que revisten los rascacielos más altos del mundo, el vidrio es un testimonio del ingenio humano. Y quizás su cualidad más admirable en la era moderna es su infinita reciclabilidad. El vidrio puede ser fundido y reformado una y otra vez, sin perder jamás su pureza ni sus propiedades. Cada vez que depositamos una botella en el contenedor de reciclaje, estamos contribuyendo a un ciclo virtuoso que ahorra materias primas vírgenes, reduce drásticamente el consumo de energía en la producción, hasta un 30%, y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. El vidrio no es solo un material transparente a la luz, sino también un brillante ejemplo de cómo la industria puede avanzar hacia un futuro más sostenible. La próxima vez que sostengas un objeto de vidrio, tómate un momento para apreciar la increíble odisea de su creación. Miles de toneladas de presión, una velocidad de más de 60 metros por segundo y ningún margen de error. En las entrañas de una brillante fábrica, donde el estruendo de las prensas se fusiona con el susurro del metal, nace un material sin el cual ninguna cocina, hospital o cohete espacial podría funcionar. Es el papel de aluminio, más delgado que un cabello humano, pero fuerte como una armadura. ¿Cómo convertir un pesado lingote de aluminio en una cinta brillante casi transparente? ¿Cómo alcanzar un grosor ideal de 6 micras? Sin arrugas, grietas ni manchas. Te mostraremos cómo, a partir de metal al rojo vivo, nace el papel de aluminio que conserva el calor, la esterilidad e incluso la vida. Mira, y descubrirás cómo llega al mundo el arma más delgada de la vida cotidiana moderna. Todo comienza con un metal brillante que parece recién sacado de un lago de plata de los dioses. En realidad, es aluminio secundario, latas de bebidas, viejas estructuras o materia prima virgen de bauxita. Se arroja a enormes hornos industriales donde reina una temperatura de unos 660 grados Celsius, el punto de fusión del aluminio. Dentro, no solo hace calor, es un infierno. El metal se transforma lentamente en una masa líquida brillante, parecida a un espejo derretido. Y aquí comienza la magia. Se añaden aleaciones especiales, silicio, cobre o manganeso,
para darle al papel de aluminio la dureza, elasticidad y resistencia térmica deseadas. Esto es, en esencia, la primera receta de lo que luego llamaremos el papel de aluminio perfecto. Toda esta masa caliente se vierte en cucharas especiales, que luego viajan a la siguiente etapa. Pero antes de que las dejen pasar, los operadores toman muestras para asegurarse. La composición química es precisa, no hay impurezas en el metal líquido y la temperatura es ideal. Es interesante que, en esta etapa, a menudo entran en juego sistemas automatizados. Sensores especiales controlan la temperatura y un software emite una señal si algo va mal. Los enormes hornos de inducción pueden albergar hasta 100 toneladas de metal a la vez. Una sola colada de estas son cientos de kilómetros de futuro papel de aluminio. El aluminio, al rojo vivo como el sol, que acaba de salir del horno de fundición, aún no sabe cuál será su futuro. Envoltorio de chocolate, casco de astronauta o parrilla en la terraza. Pero la siguiente parada ya está clara: la colada en lingotes. Gigantescos bloques rectangulares, a partir de los cuales comenzará el camino hacia el papel de aluminio. El metal líquido se vierte en máquinas especiales de colada continua. Lo enfrían instantáneamente, desde una temperatura de más de 600 grados Celsius hasta 60 grados Celsius, formando bloques masivos de hasta 8 metros de largo y con un peso de hasta 10 toneladas. Esto aún no es una lámina, ni una cinta, solo una pieza en bruto. Pero ya debe ser perfectamente homogénea, porque la más mínima burbuja de aire o partícula extraña en la estructura y el papel de aluminio luego se romperá, como los nervios antes de una fecha límite. El control de calidad aquí también es de alta precisión. En esta etapa se utiliza el diagnóstico por ultrasonido, similar al que se hace a las embarazadas, solo que en lugar de un bebé, aquí está la futura lámina de aluminio. Se buscan defectos internos, microfisuras, cavidades, faltas de llenado. Tan pronto como los lingotes se enfrían, se envían al procesamiento mecánico. Nivelación de la superficie, lijado, marcado. Ya no son anónimos. Cada lingote tiene su propio número, historial y características. Se puede rastrear desde la fundición hasta el rollo de papel de aluminio terminado. Y mientras un lingote va al laminado, otro ya está naciendo. La colada no se detiene ni un instante. 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descansos ni festivos. Porque el mundo necesita papel de aluminio. Para hornear papas, conservar medicamentos y, en algunos casos, para reflejar la luz solar en la órbita terrestre. Así que el gigante de aluminio se va a descansar. Pero solo por un rato. Por delante le espera la primera prueba real, el laminado en caliente. El lingote se calienta de nuevo, esta vez a 400 grados Celsius. Aún no está fundido, pero ya es maleable, como la masa para empanadillas. Después se pasa por enormes rodillos, cilindros de acero del tamaño de una habitación, que lo presionan con una fuerza tremenda, convirtiendo el voluminoso bloque en una larga cinta brillante. Es parecido al proceso de estirar masa con un rodillo, solo que el rodillo gira a una velocidad de hasta 100 metros por minuto, y la fuerza de presión es de cientos de toneladas. Con cada pasada, la lámina se vuelve más delgada y más larga. Si al principio su grosor es de casi 60 centímetros, después de varias pasadas en caliente es inferior a 10 milímetros. Esto todavía no es papel de aluminio, pero ya se parece mucho a algo familiar. Grandes láminas brillantes que se enfrían y se enrollan en bobinas de hasta 150 metros de longitud. ¿Y sabes qué es genial?
El laminado en caliente no es solo una simple compresión física. Aquí es importante la estructura del grano del metal, su elasticidad, la tensión interna. Por eso, el laminado es controlado por computadoras especiales con sensores de temperatura y medidores láser de grosor. Si algo no va bien, la línea se detiene. Las bobinas enfriadas se colocan en estanterías especiales, como si fuera champán en una bodega. Allí descansan un poco, liberando el estrés después del laminado, para que no se rompan luego a medio camino del supermercado. Después del laminado en caliente, la bobina de aluminio parece una plancha de tejado de supermercado, gruesa, aunque brillante. Pero todavía no se le puede llamar papel de aluminio. Se necesita la magia de la precisión, y esa magia la crea el laminado en frío. Esta vez, el metal no se calienta. Al contrario, la cinta se alimenta a los trenes de laminación a temperatura ambiente, donde pasa por rodillos de alta precisión que la comprimen aún más fuerte. No se necesita temperatura, porque después del calentamiento y estiramiento previos, el aluminio se ha vuelto lo suficientemente plástico como para ceder a la fuerza incluso sin calentamiento adicional. Y aquí sucede algo increíble. El grosor se reduce a 0,2 milímetros, y a veces incluso menos. Esto es 10 veces más delgado que un cabello humano. Imagínate que una lámina tan delgada se puede enrollar en una bobina de hasta 20 kilómetros de longitud. Y todo esto a partir de una sola pieza en bruto. El proceso se asemeja a un juego refinado entre los rodillos de acero y el delicado metal. Pero el más mínimo error, y el papel de aluminio se romperá o se arrugará. Por eso, el control aquí es casi de joyería. Ultrasonido, láseres, escáneres visuales. Todo funciona en sincronía para que la cinta permanezca perfectamente plana, lisa, sin microfisuras ni abolladuras. Y un detalle más. El brillo especular del papel de aluminio no es pintura ni laca. Es el resultado de que el papel se lamina en pares, dos láminas juntas, con los lados brillantes hacia afuera. Las que están en contacto con los rodillos se vuelven mates y las exteriores brillantes. Luego, simplemente se separan. Por cierto, es en este proceso donde nace el papel de aluminio doméstico, el embalaje farmacéutico, el papel para yogures, chocolate, café y también el papel aislante para el espacio y los coches eléctricos. Todo esto es el mismo material, simplemente procesado y cortado de diferentes maneras. Y tan pronto como el papel de aluminio alcanza el grosor deseado, se recuece en hornos para eliminar la tensión interna y se prepara para la etapa final, corte y empaquetado. ¿Sabías que cada año el Banco Central Europeo recicla miles de millones de billetes desgastados? Estos no se destruyen simplemente, sino que se convierten en briquetas energéticas que calientan fábricas o incluso se incorporan a mezclas de construcción. Sí, amigo, escuchaste bien. Alguien se calienta con dinero viejo. Ahora imagina que cada billete de euro es una obra de arte y tecnología. Hoy te mostraremos cómo se crea la moneda que une a millones de personas y qué sucede con ella cuando llega el final de su vida útil. El euro es una de las monedas más populares del mundo, y no solo un medio de pago, sino también una obra de arte y tecnología. El proceso de creación del euro es extremadamente complejo para garantizar su fiabilidad, durabilidad y protección contra falsificaciones. Permíteme mostrarte cómo se fabrican los euros, desde la concepción de la idea hasta los billetes y monedas terminados. Primero, profundicemos en su historia. La idea de una moneda común europea surgió a mediados del siglo XX, pero su implementación no fue posible hasta varias décadas después. El lanzamiento específico del euro en efectivo ocurrió en el año 2002. En 12 países de la Unión Europea, los billetes y monedas del euro reemplazaron a las monedas nacionales. Hoy en día, el euro es la moneda oficial de 20 países de la eurozona,
utilizada por más de 340 millones de personas. El diseño del euro fue creado por Robert Kalina, un artista austríaco. Observa. Los puentes y arcos simbolizan la unidad, la conexión y la apertura entre los países de Europa. Cada denominación de los billetes representa uno de los estilos arquitectónicos clave de Europa, desde la antigüedad hasta la modernidad. Además, cada billete tiene un color distinto para facilitar la identificación de los diferentes valores nominales. Lo primero que debes saber es que el papel utilizado para los billetes de euro no es como el papel ordinario. Está hecho de algodón puro, lo que hace que los billetes sean resistentes y agradables al tacto. Desde la etapa inicial de producción del papel, se incorporan marcas de agua visibles al ser expuestas a la luz. Este papel especial se produce en varias fábricas altamente protegidas en Europa, incluidas instalaciones en Francia y Alemania. Sé lo que estás pensando, pero no es tan sencillo. La tecnología para aplicar las marcas de agua se mantiene en parte en secreto. Solo puedo decirte que la pulpa de papel se mezcla con agua, creando una consistencia líquida y suave. Durante la formación de las hojas de papel, se utiliza un tamiz especial de malla metálica. En este tamiz se colocan elementos, como pequeñas figuras de alambre o impresiones, que generan zonas de diferente grosor en el papel. Las áreas más delgadas permiten que pase más luz y se ven más claras, formando lo que se conoce como la marca de agua clara. Las áreas más gruesas dejan pasar menos luz y se ven más oscuras, creando la marca de agua oscura. Después de formar la hoja de papel bajo la presión del tamiz, la marca de agua queda fijada en la estructura de las fibras. Dado que este proceso ocurre antes de que el papel se seque, la marca de agua se convierte en una parte integral del material y no se aplica en la superficie. El papel pasa luego por un proceso de secado y alisado, tras el cual la marca de agua se vuelve clara y fácilmente visible cuando se observa la hoja a contraluz. Vamos a echar un vistazo al proceso de impresión de los billetes. No es tan sencillo, ya que la impresión se lleva a cabo en varias imprentas altamente protegidas en diferentes países de Europa. Cada billete se produce mediante un proceso de impresión por capas. El fondo principal de los billetes se aplica utilizando impresión offset. Pero no te emociones pensando en comprar una impresora a color, amigo. Luego se crean las imágenes en relieve mediante la técnica de impresión en hueco grabado, intaglio. A continuación, se añaden microtextos, hologramas, bandas metálicas y otros detalles de seguridad. Por último, se imprimen los elementos que brillan bajo luz ultravioleta. Los billetes modernos de euro cuentan con más de 20 elementos de seguridad distintos. Observa cómo las hologramas en los billetes cambian según el ángulo de visión. En los billetes de denominación alta, la tinta cambia de color al modificar el ángulo de observación. Además, contienen microtextos que son imposibles de leer sin una lupa. Ven conmigo y te mostraré cómo se fabrican las monedas. Las monedas de euro son tan pesadas que 1 millón de monedas con un valor nominal de 1 euro pesa aproximadamente 7 toneladas. Las monedas se fabrican por separado de los billetes, pero también bajo tecnologías estrictamente controladas. Primero, se preparan láminas hechas de una aleación de níquel y latón, de las cuales se produce la parte central de la moneda. Para el borde, se utiliza cobre o aluminio. Las monedas con un valor nominal de 1 euro y de 2 euros tienen una construcción bimetálica. La combinación de las propiedades de dos metales permite crear productos más eficientes y duraderos. Entonces, a las piezas cortadas de las láminas metálicas se les aplica el diseño de la moneda utilizando estampas especiales. Luego, se añaden elementos de seguridad como microtexto y un patrón complejo. Cada país tiene su propio diseño único para el reverso de las monedas, pero el valor nominal y el estilo general permanecen iguales. Cuando los billetes y las monedas de euro se vuelven inservibles, se retiran de circulación. Las monedas se funden para crear nuevas monedas u otros productos metálicos. Pero con los billetes de papel, la situación es mucho más interesante. Los billetes viejos, dañados o desgastados,
que ya no son aptos para circular, se eliminan activamente en muchos países del mundo, incluida la eurozona. Sin embargo, en lugar de simplemente destruir el dinero, por ejemplo, quemándolo, se intenta convertirlo en materiales útiles. Mira cómo los billetes de euro desgastados, que están hechos de fibra de algodón, se desmenuzan en pequeños trozos con la ayuda de máquinas especiales. Los restos triturados de los billetes se compactan en bloques o briquetas densas. Imagina ladrillos o discos, duros formados exclusivamente por dinero antiguo. Estas briquetas se utilizan luego como combustible. En Alemania y Austria se emplean para calentar instalaciones industriales, ya que los billetes desgastados tienen un alto valor energético gracias a su composición. En algunos países, los restos de billetes triturados se agregan al concreto u otras mezclas de construcción. Esto ayuda a reducir los desechos y encontrar un nuevo propósito para los billetes retirados. La impresión de dinero se realiza a una escala gigantesca, amigo. Cada año se imprimen más de 4.000 millones de billetes y se acuñan más de 2.500 millones de monedas. Los billetes de alta denominación tienen una vida útil aproximada de 4 años, mientras que los de 5 euros, que son los más utilizados, duran un poco más de un año. En cuanto a las monedas de euro, hay muchas más en circulación que billetes, alrededor de 140.000 millones de unidades, aunque su valor total es significativamente menor. La denominación más común entre los billetes es la de 50 euros, que representa aproximadamente el 45% de todos los billetes en circulación. Entre las monedas, la más popular es la de 1 céntimo, aunque su fabricación es objeto de críticas debido a su elevado costo de producción. Hablando de costos, producir dinero no es barato. Fabricar un billete cuesta entre 7 y 16 céntimos de euro, dependiendo de su denominación y los elementos de seguridad que incluya. La acuñación de monedas es algo más económica. Producir una moneda de 1 euro cuesta aproximadamente 10 céntimos de euro. El euro ha facilitado el comercio entre los países de la Unión Europea, reducido los costos de conversión de divisas y hecho la economía de la eurozona más estable. No es solo una moneda, sino también un símbolo de unidad y cooperación. En promedio, en los Estados Unidos se recogen cerca de 50.000 millones de latas de aluminio usadas al año. Piénsenlo bien, amigos. Esto equivale a un poco más de 4.000 millones al mes. ¿Y qué sucede con ellas después? ¿Cómo lo imaginan? Ustedes solo conocen el camino desde el supermercado hasta el basurero, pero yo he visto más allá y les contaré el recorrido que hace una lata aplastada en un contenedor hasta convertirse en nuevos productos. El reciclaje de latas de aluminio comienza con el proceso de recolección, una parte crucial de la cadena de reciclaje, ya que la materia prima recolectada a tiempo determina la eficiencia del procesamiento posterior. La mayoría de las latas de aluminio se recogen a través de sistemas especiales de recolección de residuos en ciudades y localidades. En muchos países existen programas de clasificación de residuos que incentivan a los consumidores a depositar las latas vacías en contenedores específicos para metales. En numerosas ciudades también hay puntos de recogida de latas de aluminio, donde se puede recibir una pequeña recompensa o un descuento como incentivo para fomentar el reciclaje. Estos puntos están ampliamente distribuidos en países de Europa, Australia y en algunos estados de los Estados Unidos. En ciertas regiones se organizan campañas donde los consumidores pueden devolver las latas usadas en estaciones especiales. Esto permite recoger de manera eficiente los residuos metálicos, reduciendo la contaminación ambiental. Cada minuto, en el mundo se utilizan alrededor de 120.000 latas de aluminio. En las tiendas, a menudo se instalan contenedores especiales para la recolección de latas de aluminio vacías, especialmente en lugares donde es popular el sistema de depósitos por envases. Esto permite a los clientes devolver los envases para su reciclaje y recibir una recompensa, por ejemplo, por cada lata entregada. Las empresas que producen o envasan bebidas en latas también pueden llevar sus residuos metálicos a los puntos de recolección para su reciclaje.
Esto incluye tanto las latas como los elementos metálicos del embalaje que quedan tras el proceso de fabricación. Desde la etapa de recolección, algunos sistemas clasifican automáticamente los residuos, separando las latas de aluminio de otros metales y plásticos. Se utilizan separadores magnéticos u otras tecnologías que extraen el aluminio de manera automática. Sin embargo, en regiones donde no se cuenta con estas tecnologías, los residuos se clasifican manualmente. En los Estados Unidos, el mercado de reciclaje de latas de aluminio se estima en más de $1.000 millones al año. Todo este capital se reinvierte en la economía a través del negocio del reciclaje y la producción de nuevos productos elaborados con metal reciclado. Las latas recolectadas y clasificadas se transportan a una planta de reciclaje, donde se almacenan en grandes contenedores o depósitos hasta que comienza su procesamiento. El reciclaje de una lata de aluminio toma menos de 60 días desde que llega a la planta hasta que se convierte en un nuevo producto. Esto significa que, en tan solo 2 meses, la lata que consumiste puede transformarse en una completamente nueva. Es fundamental que no se mezclen con otros tipos de residuos, por lo que suelen almacenarse por separado. Antes de enviarlas a la siguiente etapa del proceso, las latas se limpian meticulosamente. Este procedimiento puede incluir el lavado y la eliminación de restos de líquidos, etiquetas, adhesivos y otras impurezas que puedan haberse quedado en el envase. El proceso más épico comienza después: la trituración. Las latas limpias se desmenuzan en pequeños fragmentos utilizando trituradoras de oruga u otros mecanismos mecánicos. Esto permite reducir significativamente el volumen del material, facilitando su posterior procesamiento. Como resultado, se obtienen virutas o trozos de aluminio que luego pueden transformarse en nuevos productos. Debo decir que presenciar este proceso es bastante inquietante. Todo el tiempo sientes que algún fragmento podría salir disparado y clavarse en tu ojo. El estruendo que se genera es realmente ensordecedor. ¡Calor! ¡Un calor infernal! Así me sentí cuando nos acercamos al horno de fundición. Los trozos triturados de aluminio son enviados directamente allí. 660 grados Celsius. Sorprendente que no sean 666. La fundición es una etapa clave, donde el metal se calienta hasta alcanzar una temperatura suficiente para volverse líquido. Durante este proceso, el aluminio pierde cualquier rastro de impurezas y otros materiales, convirtiéndose en un metal puro, listo para ser reutilizado. Fue como presenciar en vivo la desaparición del Terminator, lo juro. Me explicaron que la fundición es una fase que consume mucha energía, pero incluso con este gasto, el proceso es mucho más eficiente y menos costoso que extraer aluminio primario de la bauxita. El aluminio líquido que sale del horno se vierte en moldes, o se convierte en alambrón o en láminas de metal. Los lingotes de aluminio se llaman planchas. Son grandes bloques que resultan convenientes para procesar en etapas posteriores. Tienen varios metros de longitud y 60 centímetros de grosor. Los lingotes se enfrían y se solidifican. Luego, este metal puede usarse para fabricar nuevas latas de aluminio, piezas de automóviles, materiales de construcción u otros productos. Todo el proceso se repite infinitamente, ya que el aluminio puede reciclarse sin perder su calidad. ¿Se imaginan? Las latas pueden reciclarse decenas y hasta cientos de veces. No se desgasta durante la fundición. Nos mintieron, amigos. El Terminator definitivamente estaba hecho de aluminio. ¿Qué son esos alambrones?, se preguntarán. Y es justo, porque tengo una respuesta. Es una forma de aluminio que se obtiene tras la fusión y el moldeado del metal líquido en finos alambres o barras. Para fabricarlos, el aluminio líquido, después de ser fundido en el horno, se vierte en moldes para su posterior procesamiento. El aluminio líquido se transforma en grandes alambrones. Esto se logra mediante máquinas de laminación especiales, donde el metal se pasa a través de rodillos para reducir su sección y darle la forma deseada. Estas barras pueden cortarse en segmentos más pequeños o enviarse a etapas de procesamiento adicional para la fabricación de diversos productos de aluminio.
Como resultado, los alambrones constituyen la forma principal del material de aluminio, que luego se utiliza para la fabricación de nuevos productos. Esto garantiza un ciclo continuo de reciclaje y reutilización del aluminio. El diámetro de los alambrones de aluminio puede variar según el propósito para el que estén destinados. Por lo general, estos alambrones tienen un diámetro que oscila entre 1 y 20 milímetros, aunque esto puede ajustarse según las especificaciones de producción y su uso final. Los alambrones finos, con un diámetro de entre 1 y 3 milímetros, se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de alambres, cables eléctricos o productos metálicos delgados. Los alambrones medianos, con un diámetro de entre 4 y 10 milímetros, pueden emplearse para productos más robustos, como elementos estructurales o, en algunos casos, para la fabricación de nuevas latas, si su procesamiento posterior requiere ese diámetro. Los alambrones gruesos, con un diámetro superior a 10 milímetros, se destinan a productos más pesados y voluminosos, como en la industria automotriz o en la fabricación de grandes componentes estructurales. Cada tipo de alambrón tiene especificaciones propias y pasa por un procesamiento adicional dependiendo del uso final que se le dará al producto de aluminio. Para fabricar láminas de aluminio, las planchas se calientan ligeramente y se pasan por potentes laminadoras que las extienden hasta dejarlas en un estado más delgado. En esta etapa, la lámina tiene un grosor de entre 6 y 10 milímetros, pero todavía resulta demasiado gruesa. Después del laminado en caliente, las láminas se enfrían para estabilizar su estructura. Si es necesario, se someten a un proceso de recocido, que consiste en un calentamiento controlado seguido de un enfriamiento lento. Este proceso se realiza para eliminar tensiones internas y mejorar la ductilidad del metal. Luego, si se requiere una lámina extremadamente delgada, como papel de aluminio o material para embalaje, se lleva a cabo un laminado en frío. Durante este proceso, la lámina de aluminio alcanza un grosor inferior a 1 milímetro. El aluminio terminado, una vez transformado en la forma deseada de alambrones o láminas, se transporta a las fábricas o a los clientes para su uso en procesos de producción. Reciclar aluminio requiere mucha menos energía que extraer nueva materia prima de la bauxita. Según las estimaciones, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía en comparación con su extracción, lo que equivale a mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 4 horas, para que se entienda mejor. Si todas las latas de aluminio recicladas en los Estados Unidos cada año se apilaran una sobre otra, ocuparían aproximadamente el espacio de 3.000 campos de fútbol. Y si se juntaran todas las latas recicladas de Estados Unidos y Europa, podrían rodear la Tierra 2 veces. Imagínate que algo desagradable, como pieles de cerdo o huesos de pescado, se transforme en algo que amas: gelatina, suflés o yogur. No es magia, es gelatina. Cada año se produce tanta gelatina que podría envolver la Tierra 3 veces. ¿Cómo funciona esto? Estuve en una fábrica para descubrir todos sus secretos. Y créeme, es impresionante. Por si alguien no lo sabe, la gelatina es una proteína multifuncional que se utiliza en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica. Tiene un origen natural y se produce a partir del colágeno, presente en la piel, los huesos y los tejidos conectivos de los animales. En la fábrica que visité, para la producción de gelatina, se utilizan pieles y cartílagos de cerdos y ganado bovino, huesos de ganado bovino, así como piel y huesos de pescado. ¿De dónde proviene esta materia prima tan desagradable?, se preguntarán, y ahora se los voy a contar. La mayor parte de la materia prima proviene de mataderos, fábricas de procesamiento de pescado, granjas y empresas recolectoras. En los mataderos se seleccionan los huesos y las pieles que son aptos para su posterior procesamiento. Estos se limpian de restos de carne y grasa. Todo esto se recoge y se transporta a las fábricas de gelatina. Para tipos especiales de gelatina, como la kosher o la halal, se utilizan pieles y huesos de pescado. Cada trozo de gelatina en tu postre puede recordar su forma original. Si se expone la gelatina a luz ultravioleta,
se pueden observar microhuellas de los procesos de fabricación, la auténtica biometría del postre. Al contemplar las enormes montañas de materia prima, solo tenía un pensamiento golpeando en mis sienes. ¿Quién demonios se le ocurrió empezar a hacer todo esto? Resulta que el gelatino, como material, ha sido utilizado por la humanidad desde tiempos antiguos, aunque su producción moderna comenzó a tomar forma en el siglo XIX. Las primeras referencias al uso de sustancias similares al gelatino se remontan al antiguo Egipto, donde se extraía pegamento de huesos de animales para usos domésticos y de construcción. En la Europa medieval, el gelatino se usaba en la cocina para preparar gelatinas y platos de carne. El verdadero avance en la fabricación de gelatina ocurrió en el año 1682, cuando el químico francés Denis Papin descubrió el método para extraer colágeno de huesos mediante un prolongado calentamiento en agua. Su descubrimiento sentó las bases para la creación de la gelatina comestible. En el siglo XIX, el ingeniero Peter Cooper obtuvo la primera patente para el proceso de producción de gelatina. Posteriormente, en la década de 1890, Clarence Bearsay perfeccionó este proceso, desarrollando un producto que se podía utilizar en la cocina. Su trabajo condujo a la creación del famoso postre Jell-O, que popularizó la gelatina en todo el mundo. Así, el descubrimiento de la gelatina es el resultado de milenios de experimentación con materiales derivados del colágeno. El primer paso en la producción es la preparación de la materia prima. Todo este material debe ser lavado minuciosamente. En lavadoras mecanizadas especiales, la materia prima se limpia con agua para eliminar restos de carne, sangre y suciedad. Para facilitar el procesamiento, las pieles y los huesos se trituran. Por ejemplo, los huesos se rompen en pequeños fragmentos de aproximadamente 5 a 10 milímetros. Para extraer el colágeno de la materia prima, esta se somete a un tratamiento con ácidos o álcalis, dependiendo del material. En el caso de las pieles, se utiliza un tratamiento ácido, es decir, se sumergen en una solución débil de ácido clorhídrico o sulfúrico. Esto destruye los enlaces entre el colágeno y el resto de los tejidos. ¿Ya sientes cómo el olor se vuelve más desagradable? El tratamiento alcalino, por otro lado, se usa para los huesos, que requieren un enfoque más agresivo. Estos se sumergen en soluciones de carbonato de sodio o hidróxido de sodio. El tiempo de tratamiento puede variar desde varios días hasta algunas semanas, dependiendo del tipo de materia prima. Básicamente, la materia prima para la gelatina se remoja, como si estuvieras haciendo un lavado a mano. Después del tratamiento químico, la materia prima se lava minuciosamente para eliminar los restos de ácido o álcali. Para ello, se emplean grandes volúmenes de agua y sistemas automatizados de suministro. Una vez limpia, la materia se prepara para la siguiente etapa: la cocción o extracción. La extracción es el paso principal, donde el colágeno se transforma en gelatina. Este proceso se lleva a cabo en varias fases. Primero, los fragmentos triturados de huesos o pieles se colocan en enormes calderas de cocción, donde se calientan en agua caliente. La temperatura se incrementa gradualmente, generalmente desde 60 hasta 90 grados Celsius, lo que facilita la liberación del colágeno en la solución acuosa. Los primeros ciclos de cocción producen gelatina de mayor calidad, mientras que los ciclos posteriores generan productos con características inferiores, que se utilizan para fines técnicos. Cada año se producen más de 10.000 millones de sobres de gelatina, suficientes para envolver el ecuador terrestre en 3 capas. La solución de colágeno después de la extracción tiene una baja concentración. Se evapora para reducir el volumen de agua y aumentar la concentración de gelatina. Este proceso se lleva a cabo en evaporadores al vacío, lo que permite conservar las propiedades de la gelatina sin sobrecalentarla. Y además, en esta etapa ya no hay malos olores. Para que el producto sea seguro, la solución se filtra a través de membranas especiales. Esto elimina microorganismos, impurezas y residuos de productos químicos. Inmediatamente después, la gelatina se pasteuriza, ya que un calentamiento breve a altas temperaturas, de aproximadamente 130 grados, mata las bacterias y garantiza la esterilidad del producto.
A continuación, la solución de gelatina debe transformarse en estado sólido. Para ello se utilizan secadores. El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, la solución se aplica en una capa delgada sobre cintas transportadoras. Luego, el aire dentro del secador se calienta y el exceso de humedad se evapora gradualmente. Después del secado, la gelatina se convierte en láminas o películas delgadas. La gelatina seca se tritura hasta obtener la forma deseada, ya sea en gránulos o láminas. Sin embargo, la forma más popular para la venta es el polvo. Cada año, se producen más de 400.000 toneladas de gelatina en todo el mundo. Si se transformara en gelatina comestible, podría llenar 1.600 piscinas olímpicas. El envasado de la gelatina es la etapa final del proceso de producción, en la que el producto terminado se distribuye en empaques convenientes para su almacenamiento y transporte. Este proceso requiere precisión, esterilidad y la preservación de las propiedades físico-químicas del producto. Antes del envasado, la gelatina pasa por un control de calidad para garantizar que cumple con los parámetros establecidos. Para los consumidores, la gelatina se envasa en sobres de 10 o 50 gramos. Esta es la denominada gelatina alimentaria, utilizada para necesidades domésticas. Los empaques pueden ser de papel, plástico o metalizados, para proteger el producto de la humedad. Los paquetes o envases que van desde medio kilogramo hasta 5 kilogramos se envían a restaurantes o industrias de alimentos. Para las industrias farmacéutica, cosmética y textil, la gelatina se envasa en sacos de 20 y 50 kilogramos. El volumen es impresionante. El procedimiento de envasado está automatizado y se lleva a cabo en varias etapas. La gelatina se introduce en paquetes, tarros o cajas previamente preparados. Los empaques al vacío o herméticos evitan la entrada de humedad y olores externos. Los paquetes se sellan herméticamente, mientras que los tarros o contenedores se cierran de forma segura. En cada empaque se imprime la información correspondiente: nombre del producto, peso, fecha de fabricación, fecha de caducidad, lote y país de origen. Los empaques se agrupan en cajas más grandes, estuches o palés, para facilitar su transporte. La gelatina es higroscópica, por lo que el empaque debe ser impermeable. Con frecuencia se utilizan materiales multicapa, como plástico y aluminio. Antes del envasado, en las fábricas se tamizan cada hora hasta 500 kilogramos de gelatina, lo que equivale aproximadamente al peso de un oso grizzly adulto. El envasado se realiza en salas limpias con humedad y temperatura controladas. Para los consumidores, a menudo se incluyen sistemas de cierre tipo Ziploc, lo que permite abrir y cerrar el empaque varias veces. De esta manera, algo que inicialmente podría parecer desagradable se transforma en un producto delicioso. Esto es Nigeria. Aquí, la empresa Free Recycle recicla 500.000 llantas al día y es una de las primeras compañías en el reciclaje de llantas. Para comenzar a cortar y triturar el caucho en bloques para parques infantiles y caminos de acceso, los trabajadores primero quitan los alambres de acero. El material que queda después de este proceso es más suave y flexible. La empresa Free Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de llantas. Sin embargo, esta es solo una pequeña parte del problema. Cada año, las personas desechan casi 1.000 millones de llantas. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en vertederos, ya que su reciclaje se vuelve costoso y complicado. Estas acumulaciones pueden contribuir al desarrollo de la malaria en Nigeria, ya que en las llantas se acumula agua estancada, lo que sirve como lugar de reproducción para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, el mayor megápolis de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los automóviles del país. Las llantas viejas, con toda probabilidad, terminan en manos de un técnico callejero como Samuel. Todas las llantas que no puede reparar, las guarda y vende a la empresa
Free Recycle. Por cada llanta recolectada, Samuel y otros propietarios de talleres reciben aproximadamente 30 centavos. El cargamento de hoy será almacenado en un estacionamiento detrás de la fábrica de Free Recycle, que tiene una extensión de 2,5 acres. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir una montaña de llantas en dinero cuando comenzó a planear la creación de la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora cuenta con un equipo de más de 100 personas y la empresa recibe solo 16 centavos por cada llanta reciclada. En octubre de 2022 se recicló la primera llanta. La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El debider es una máquina que retira estos alambres en aproximadamente 20 segundos y fue una de sus primeras inversiones. Luego, las llantas pasan por una trituradora que las divide en 4 o 5 piezas fáciles de manejar. Cada hora la empresa recicla alrededor de 150 llantas de automóvil. Sin embargo, las llantas son difíciles de reciclar por las mismas razones que las hacen duraderas. La trituradora de llantas en la planta ubicada en las afueras de Lagos desgarra las llantas en pedazos. Luego, en los tambores, se trituran en fragmentos aún más pequeños. Los restos son recogidos por los trabajadores en una criba vibratoria y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos más pequeños, de no más de 5 milímetros, caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso para ser triturados nuevamente. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes. Estos son los hilos de refuerzo, que a menudo están hechos de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en 2 tamaños: gránulos de 3 a 5 milímetros, lo suficientemente resistentes como para ser utilizados como material vial, y un polvo que proporciona una sensación más suave, ideal para parques infantiles y deportivos. Los gránulos de caucho se mezclan en caliente en batidoras. Para mantener todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción perfecta que funcione en el clima tropical de la sabana nigeriana llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, podría no ser adecuado aquí en cuanto a la combinación o fórmula. Todo lo que necesitas hacer es descubrir qué funciona mejor. El color se ajusta con tintes. La mezcla coloreada se añade primero a un molde en una capa delgada. Luego, el resto del bloque se llena con la mezcla de caucho sin color, lo que reduce el costo de producción. Después de esto, se prensa manualmente y se coloca en bandejas. Luego, se secan en un horno durante 8 horas. Debido a la inestable red de suministro eléctrico en Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad dentro del país utilizando plantas de energía diésel. Los adoquines secos son retirados de los moldes por los trabajadores. En un solo día, producen casi la cantidad suficiente de piezas como para cubrir una cancha de tenis completa. De cada neumático se obtienen alrededor de 25 ladrillos de goma en forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio con un volumen de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de estos neumáticos se reciclan y muchos se queman para generar energía en los Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde de manera más limpia que el carbón y es más económico que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no es inferior a otros tipos de combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas en ausencia de oxígeno. Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, aunque los altos costos energéticos resultan en una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en los Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo revestimiento para parques infantiles y viviendas. Cuando en el siglo XIX, Charles Goodyear accidentalmente colocó caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización.
un método para endurecer el material. Esto fortaleció la goma y aumentó su resistencia a altas temperaturas, exactamente lo que se necesitaba para las llantas de automóviles. A principios del siglo XX, hubo un auge en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir, y la mayor parte del caucho se producía en plantaciones del sudeste asiático. Después, los aliados necesitaron grandes cantidades de caucho para fabricar camiones, automóviles y aviones que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. El caucho sintético fue creado como resultado de que los Estados Unidos exigieron a sus principales productores encontrar otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzados con fibras plásticas y metálicas. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos usados. Estos neumáticos tienen la capacidad de flotar en la superficie de los vertederos, filtrando toxinas y reteniendo gases como el metano. Además, son extremadamente inflamables. En Colorado, en el año 1987, se incendiaron cerca de 30 acres de neumáticos. La extinción de este incendio tomó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de desechos en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó legislación que apoyaba el surgimiento de nuevos negocios de reciclaje de neumáticos en todos los estados, excepto en 2. Para el año 2021, los Estados Unidos habían reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones. Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, mientras que otro tercio se recicla en recubrimientos de goma, como césped artificial. Menos del 20% de estos neumáticos terminan en vertederos. Sin embargo, los desechos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en países en desarrollo como Nigeria. En los rankings mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra entre los 10 últimos. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, el pavimento para parques infantiles, como el de esta escuela internacional, es el producto más vendido por la empresa Free Recycle. Estamos muy satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre la gruesa goma, que también facilita la ampliación y reparación. Simplemente lo retiras y lo reemplazas cuando agregas nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria, pero por ahora el flujo de residuos sigue aumentando. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo.